ver cómo se pasan las oraciones de activa a pasiva perifrástica y a pasiva refleja. Y veremos muchos ejemplos y algunos ejercicios. Como tenéis en vuestra fotocopia, el complemento agente va introducido siempre por la preposición por. El ejemplo que tenéis ahí es: Luisa fue detenida por la policía. Antes, en el pasado, se usaba también la preposición de, pero eso ya ha caído en desuso. El complemento agente solo aparece en las oraciones pasivas, cuyo verbo es ser más participio. Y ahí tenéis ejemplos: es cantado, será comido, fue cogido. Por ejemplo, la hierba será cortada por tu primo. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Para que sea pasiva perifrástica, ya veremos la diferencia, el verbo tiene que estar en voz pasiva. Para estar en voz pasiva tiene que ser el verbo ser más el participio del verbo que se está conjugando. El verbo ser en cualquiera de sus formas. Puede ser he sido, soy, fui y añadimos el participio. El verbo ser es solo un auxiliar. Eso quiere decir que no se genera un predicado nominal, sino que sigue siendo un predicado verbal, porque el verbo principal es el del participio. Igual que nosotros decimos ha cogido, que el verbo es coger, pues fui cogido, el verbo sigue siendo también coger. Con lo cual es un predicado verbal. Si no son los verbos ser, estar o parecer, no hay predicado nominal. Y en pasiva es imposible que haya predicado nominal. Y lo último que tenéis ahí, que os dice que el complemento agente es quien realmente realiza la acción. Proviene de hecho del sujeto activo. Y en pasiva pasa a ser complemento agente. Por lo tanto sigue teniendo ese valor de agente, es decir, el que hace. Agente es lo que significa eso. Y ahí tenéis el ejemplo. La policía y tu primo, en las oraciones anteriores, serían los complementos agente. En esta otra imagen tenéis pues, un ejemplo también de complemento agente analizado. Os comenta también que ejerce la acción del verbo sobre el sujeto, porque el complemento agente es el que realmente realiza la acción, y en la pasiva el sujeto paciente es quien la recibe. Y tenéis el ejemplo: el coche fue arreglado por el mecánico, donde por el mecánico sería el complemento agente porque realmente es el que arregla el coche. En esta otra imagen tenéis un esquema de resumen de lo que estamos comentando. Os dice ahí que el complemento agente es el complemento de una oración en voz pasiva, que está siempre introducido por la preposición por, como ya hemos comentado, y es el sujeto en la activa, proviene del sujeto de la activa. Y os comenta en la otra columna que es siempre un sintagma preposicional, introducido por la preposición por. Actualmente siempre es así. Y tenéis el ejemplo: las instalaciones fueron inauguradas por los concejales. Antes de continuar, sí que quería comentaros que el complemento agente no es obligatorio en una oración pasiva, se puede quitar. Esa es la diferencia entre una oración pasiva perifrástica primera y segunda. Por ejemplo, yo puedo decir la presa fue vaciada en invierno por los operarios y tendríamos el complemento agente que es por los operarios. Pero también puedo decir perfectamente la presa fue vaciada en invierno y quitamos el complemento agente. No es obligatorio que aparezca el complemento agente. Nosotros en nuestros ejercicios sí que lo vamos a utilizar, sí que vamos a ponerlo porque es una manera también de practicar cómo es el paso de activa a pasiva, como el sujeto pasa a complemento agente, pero ya os digo que en el discurso diario no es obligatorio. Aquí tenéis otra imagen en la que os define que el complemento agente es quien realiza la acción sobre el sujeto en esas oraciones pasivas, y os pone un ejemplo: la decisión ha sido apoyada por el gobierno. El sujeto paciente sería la decisión. Y el complemento agente responde a la pregunta: ¿por quién ha sido apoyada la decisión? Por el gobierno. Ese sería el complemento agente, por lo tanto. Y bueno, dice ahí también que es un sintagma preposicional, y fijaos que aquí aparece lo de la preposición de. Pueden aparecer las preposiciones por o de. Ya os digo que de es bastante extraño, suena muy arcaico. Nos podemos encontrar ejemplos, pero suena muy arcaico. Aquí en esta otra imagen tenéis otro cuadro sinóptico que os explica también información sobre el complemento agente. Vuelve a decir que es el complemento de una oración en voz pasiva, que aparece con la preposición por y que es el sujeto en la oración activa. Y os vuelve a decir también en la derecha que en cuanto a su forma es un sintagma preposicional. El ejemplo sería: las instalaciones fueron inauguradas por los concejales,
que sería el sintagma preposicional complemento agente. Y ya pasa a lo que es la transformación de una oración activa a una oración pasiva perifrástica, que es lo que vamos a trabajar ahora. Fijaos en la activa. Los niños volaban las cometas magistralmente. El sujeto agente, el sujeto normal de una oración activa, es los niños. Todo lo demás sería un predicado verbal. Para poder pasar a pasiva es imprescindible que haya un complemento directo, porque ese complemento directo será el que pase a sujeto paciente. Volaban las cometas magistralmente, tenemos ahí el núcleo que es volaban, el núcleo del predicado, del sintagma verbal, y las cometas sería el complemento directo. Para pasar a pasiva, las cometas pasa a sujeto paciente. Lo podemos poner en primer lugar porque nos facilita el paso, aunque ya sabéis que el orden en español es bastante libre. Tanto el sujeto como el predicado como los distintos complementos pueden aparecer en distintas partes de la oración. Pero bueno, lo pasamos delante en este caso y vemos las cometas, sujeto paciente, eran voladas por los niños magistralmente. Y ahí tenemos el predicado verbal, sería un sintagma verbal. Eran voladas es el verbo en voz pasiva. Para pasarlo a pasiva me fijo en el tiempo verbal, que tenéis volaban es un pretérito imperfecto, y lo paso al pretérito imperfecto pasivo. Para eso necesito el pretérito imperfecto del verbo ser, que es eran, y añado el participio, que concuerda en género y en número con el sujeto. Fijaos. Y por los niños es el complemento agente, que proviene de ese sujeto. Y es un sintagma preposicional. Magistralmente, que es un complemento circunstancial de modo, lo podemos poner donde queramos, detrás, delante, en medio, donde queramos. Ya os digo que el orden es bastante libre. Fijaos en el recuadro que os aparece a la derecha, os explica los pasos que yo os he dicho. Primero hay que identificar el sujeto de la oración activa, los niños, porque pasará a ser el complemento agente. Después vemos cuál es el complemento directo de la activa, que es las cometas. Transformamos el verbo en voz pasiva. Eran voladas. El complemento directo pasa a ser sujeto paciente en la pasiva, las cometas. Después ponemos el verbo en voz pasiva. Eran voladas. Que fijaos que os dice lo que os acabo de decir, que concuerdan género y el número con el sujeto paciente. El sujeto de la oración activa, que eran los niños, pasa a ser el complemento agente en la oración pasiva, introducido por la preposición por los niños. Y os dice ahí que es conveniente situar los otros complementos después del complemento agente, pero bueno, eso realmente ya os digo que es muy libre. Es más, yo suelo poner siempre el complemento agente detrás, con lo cual da un poco igual. Ahí tenéis otro ejemplo más sencillito de cómo se produce el paso. El cronómetro mide el tiempo, el sujeto es el cronómetro, el tiempo es el complemento directo. Lo pasamos a pasiva perifrástica y tenemos el tiempo es medido por el cronómetro. El tiempo sería el sujeto paciente y por el cronómetro complemento agente. Se llama pasiva perifrástica porque es una perífrasis, es decir, son unos verbos que se juntan en un solo núcleo. Otro ejemplo que tenéis ahí, los castores construyeron los diques. Los diques fueron construidos por los castores. Fijaos que el sujeto de la activa pasa a complemento agente en la pasiva, por los castores. Y el complemento directo de la activa pasa a sujeto paciente en la pasiva, los diques. Cuidado cuando pasamos el verbo a voz pasiva porque tendéis mucho a poner siempre fue, fueron. Siempre en pretérito perfecto simple. Y no, os tenéis que fijar muy bien en qué tiempo verbal está en la activa para mantenerlo también en la pasiva. Si en la activa está, por ejemplo, como, pues tengo que poner es comido en la pasiva. Si es, por ejemplo, comía, era comido. Tenerlo en cuenta porque es una cosa que suele generar muchos errores. Es más, es precisamente el tema de la siguiente imagen. Lo tenéis ahí, ¿no? Fijaos cómo son los tiempos verbales en pasiva. Tenemos el presente, son reveladas, en el caso de las fotos, como tenéis ahí. Imperfecto, pretérito imperfecto, eran reveladas. Pretérito perfecto simple, sería fueron reveladas.
que aquí han puesto pretérito indefinido, que también se puede llamar así. Serán reveladas sería el futuro. Han sido reveladas el pretérito perfecto compuesto. Habían sido reveladas el pluscuamperfecto. Sean reveladas es un presente de subjuntivo. Fueran reveladas es un pretérito imperfecto de subjuntivo. Serían reveladas un condicional. Y abajo os han puesto por ese fotógrafo que es el complemento agente. Entonces, tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer el cambio de activa a pasiva. Y aquí vamos ya a ver los tipos de pasivas que hay. Tenéis que hay dos tipos de pasiva. Lo que se llama la pasiva perifrástica, que es la que estamos viendo hasta ahora, en la que aparece siempre ese verbo ser más el participio. Y es optativo que aparezca el complemento agente o no. Es decir, existe lo que se llama la pasiva perifrástica primera con complemento agente, que ya lo comenté antes, y la pasiva perifrástica segunda sin complemento agente. Pero lo que es completamente imprescindible es que aparezca ese verbo ser más el participio. Y después tenemos otro tipo de pasiva que a veces os cuesta un poquito, sin embargo es la que más utilizamos en español. Nosotros usamos muchísimo esta pasiva refleja, que se construye con el pronombre se. Fijaos el ejemplo. El piso fue vendido, pasiva perifrástica. Se vende este piso, sería pasiva refleja. Sigue habiendo un sujeto paciente en la pasiva refleja. Este piso es un sujeto paciente. Tenedlo en cuenta. Y aquí vamos a ver cómo se pasa de activa a pasiva perifrástica y a pasiva refleja. Bueno, ahí tenéis el ejemplo. El ayuntamiento convocó ayer una comisión extraordinaria a causa de la gravedad de la situación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ver cuál es el complemento directo para pasarlo al sujeto paciente y ver cuál es el sujeto en la oración activa para pasarlo a complemento agente. Una comisión extraordinaria pasa a ser el sujeto paciente en la pasiva perifrástica. Tengo que transformar el verbo de convocó a fue convocada. Los complementos circunstanciales los puedo dejar donde yo quiera. Ayer, el sujeto pasa a complemento agente por el ayuntamiento y otro complemento circunstancial a causa de la gravedad de la situación. ¿Habéis visto el cambio? Una comisión extraordinaria viene del complemento directo. Fue convocada viene del pretérito perfecto simple activo, es pasarlo a pasivo con el verbo ser, más el participio, y el sujeto de la activa pasa a complemento agente. Y los complementos circunstanciales o cualquier otro tipo de complemento que haya en la oración se pueden poner libremente y mantienen su función, la misma función que en la oración original. Vamos al paso a pasiva refleja. En la pasiva refleja tenemos que tener en cuenta que ya el verbo no aparece en voz pasiva, como antes de verbo ser más participio, sino que vuelve a recuperar la forma activa. La marca de pasiva refleja se consigue gracias al pronombre se. Entonces se pone se convocó, en el caso de que el sujeto esté en singular, o se convocaron, en el caso de que el sujeto esté en plural. Es el ejemplo. Se convocó una comisión extraordinaria. Cuidado que una comisión extraordinaria sigue siendo sujeto paciente y ya después ponemos todos los demás complementos eliminando el complemento agente. Ayer, a causa de la gravedad de la situación, el complemento agente ya no aparece en pasiva refleja. No interesa quién realiza la acción. Lo único que interesa es que hay algo, que es el sujeto paciente, que recibe esa acción. Ya os digo que esta pasiva refleja es lo más frecuente en español. A veces el paso a pasiva perifrástica suena muy extraño porque realmente es un uso que no se da en la lengua. Sin embargo, en pasiva refleja sí que funciona. Cuidado que para ser pasiva refleja, el sujeto no puede tener preposición. Acordaos en el primer vídeo que vimos de sintaxis que el sujeto siempre es un sintagma nominal. Entonces, si yo digo se esperó a los políticos, eso no es pasiva refleja, es una impersonal, que es precisamente lo que apareció en una imagen anterior. El sujeto paciente no puede tener preposición, ¿vale? O sea que en el paso
a la pasiva refleja, tened cuidado con eso de no poner una preposición, porque entonces ya no estáis generando una pasiva refleja. Ya os digo que en español esta es la más frecuente, frente por ejemplo al inglés, en que la pasiva perifrástica es muy frecuente. Es más, ya lo comenté en el tema del complemento directo e indirecto, que en inglés incluso usan pasivas cuyo sujeto paciente proviene del complemento indirecto, cosa que en español es imposible. Ellos dicen, por ejemplo, I was told. I was told, traducido literalmente, es decir, yo fui dicho. Pero nosotros en español nunca diríamos eso. Nosotros en español diríamos, a mí me dijeron. Y seguiría siendo ese a mí un complemento indirecto. ¿Vale? Simplemente que lo tengáis en cuenta. En español lo más frecuente es la pasiva refleja. La pasiva perifrástica se usa en menos casos. Aquí tenéis un ejemplo de una pasiva perifrástica analizada. ¿Vale? Un análisis ya completo. El ladrón fue atrapado por la policía. El ladrón sería un sintagma nominal, sujeto paciente, aquí dicen pasivo, en el que él es determinante y el núcleo es ladrón, que es sustantivo. Todo lo demás es un sintagma verbal, predicado verbal. El núcleo en voz pasiva sería el fue atrapado. Y después tenéis ahí por la policía, que es un sintagma preposicional, complemento agente, dentro del cual tenemos la preposición enlace, no la han puesto, pero deberíamos poner enlace. A continuación, sintagma nominal, término o término enlazado, y dentro tenéis determinante y núcleo. Otro ejemplo. Gandhi fue asesinado por los hindúes por sus ideas políticas. Tenemos Gandhi, que sería el sintagma nominal, sujeto paciente, y el núcleo es Gandhi. Todo lo demás, sintagma verbal, predicado verbal. El núcleo fue asesinado. Por los hindúes, sintagma preposicional, complemento agente. Por enlace, los hindúes, sintagma nominal, término o término enlazado, dentro determinante núcleo. Por sus ideas políticas, sintagma preposicional, complemento circunstancial de causa. Por sería el enlace, sus ideas políticas, sintagma nominal, término enlazado. Y dentro, determinante, núcleo, complemento del nombre. Podemos poner eso de sintagma adjetival, lo podemos simplificar y poner directamente complemento del nombre. Para que veáis y vayamos introduciendo el tema del análisis completo con sus sintagmas y con sus funciones. Fijaos que en esta oración tenemos dos sintagmas preposicionales con por. Eso va a ser un ejercicio que también os voy a proponer luego. Hay que tener cuidado que aunque esté en pasiva y que tenga un sintagma preposicional con por, no obligatoriamente es un complemento agente. Os tenéis que dar cuenta de quién realiza la acción. ¿Quién asesinó a Gandhi? ¿Los hindúes o sus ideas políticas? Por sus ideas políticas es la causa. Los que realmente lo asesinaron fueron los hindúes. Tened cuidado con eso. Aquí tenéis un ejemplo de análisis de una oración que es pasiva refleja. Fijaos cómo la analizamos. La tarta sería el sintagma nominal, sujeto paciente, la determinante, tarta núcleo. Todo lo demás, sintagma verbal, predicado verbal. El C podéis hacer, como han puesto ahí, marca de pasiva refleja, o directamente lo podéis poner dentro del núcleo verbal. Todo eso junto, C servirá núcleo. Y después tenéis ahí en los platos pequeños un sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar. En enlace, los platos pequeños, sintagma nominal, término o término enlazado. Los determinantes, platos, núcleos, pequeños, complemento del nombre. Fijaos que no hay complemento agente. La pasiva refleja, puede haber casos muy extraños de complemento agente, pero lo más normal es que no lo haya. De hecho, nosotros cuando pasemos a pasiva refleja no lo vamos a poner. Y esto es precisamente lo que os comentaba antes. Vamos a intentar diferenciar cuando hay un complemento agente o cuando hay otro tipo de complemento, un complemento circunstancial. Para que sea complemento agente, tened en cuenta que tiene que provenir del sujeto de la activa. Si yo pasara esa oración activa, tendría que ser el sujeto, es decir, el que realiza la acción. Vamos a ir viendo los ejemplos y después, como siempre, os pongo el resultado. Bueno, pues ahí lo tenéis. Vamos a diferenciar entre complemento agente y complemento circunstancial. Primer ejemplo. El niño fue castigado por su comportamiento. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Por su comportamiento es complemento agente? Pues no. Es una causa. Es el complemento circunstancial de causa. ¿Por qué lo castigaron? El niño fue castigado por sus padres. ¿Por sus padres es complemento agente? Sí.
es quien los castiga. Si lo pasamos a activa, los padres castigaron al niño. El reo había sido absuelto por el juez. ¿Por el juez es complemento agente? Pues sí, también. El juez es quien absuelve. El reo había sido absuelto por falta de pruebas. ¿Por falta de pruebas es complemento agente? La falta de pruebas no realiza la acción, por lo tanto, por falta de pruebas, no es complemento agente. Sería un complemento circunstancial de causa. Ya la presa no será vaciada por las nuevas normas. ¿Qué pensáis? ¿Por las nuevas normas es complemento agente? Tampoco. Sigue siendo un complemento circunstancial de causa. Las ideas eran transformadas en grandes inventos por los hombres del Renacimiento. ¿Por los hombres del Renacimiento sería un complemento agente? Pues sí, porque realizan la acción. Son los que transforman esas ideas. Quizás el comercio sería reiniciado por las nuevas rutas. ¿Por las nuevas rutas es el complemento agente? No, es un complemento circunstancial del lugar, por dónde va a ir ese comercio. Aquí en esta siguiente imagen lo tenéis ya corregido. Complemento agente serían los que están en azul y complementos circunstanciales los que estarían en rojo. Vale, vamos a hacer otro ejercicio de pasar a pasiva perifrástica y analizarla, y después ya lo vamos a pasar a pasiva refleja y también hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis completo de las tres, aunque cuando yo os pida el ejercicio vamos a simplificar el análisis tanto en la pasiva perifrástica como en la pasiva refleja, pero ahora vamos a hacer un ejercicio con un análisis completo. Bueno, pues la oración que tenemos que pasar es: los científicos hallarán pronto un remedio efectivo para esa enfermedad. ¿Qué es lo que va a pasar con el coronavirus? Que lo van a hallar pronto y vamos a recuperar nuestra normalidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que pasar. Primero la vamos a analizar, la activa. Y ahí tenéis el análisis de la activa. Los científicos, un sintagma nominal sujeto, los determinante artículo, científico el sustantivo núcleo. Todo lo demás sería el sintagma verbal, predicado verbal. El núcleo es el verbo hallarán. Tenéis ahí pronto, que es un adverbio de tiempo, y es núcleo de un sintagma adverbial, complemento circunstancial de tiempo. Y por último tenéis el complemento directo, que es bastante largo, un remedio efectivo para esa enfermedad. Todo eso es sintagma nominal, complemento directo. Fijaos que lo puedo sustituir por lo hallarán pronto. Un sería determinante indefinido, también se puede decir artículo indeterminado, aunque sabéis que a mí me gusta más lo de indefinido. Remedio sería sustantivo núcleo, efectivo un adjetivo complemento del nombre, y tenemos un segundo complemento del nombre en para esa enfermedad. Estamos acostumbrados a ver que los complementos del nombre son con la preposición de, pero puede aparecer cualquier otra preposición, en este caso para. Sería el sintagma preposicional complemento del nombre, para la preposición es el enlace, esa enfermedad, sintagma nominal, término enlazado. Esa determinante demostrativo y enfermedad, que es un sustantivo, es el núcleo. ¿Vale? Esa es la activa. ¿Cómo la pasamos a pasiva perifrástica? Pensadlo un poquito. Necesitamos encontrar el complemento directo, convertirlo en sujeto paciente y lo pondríamos delante. El verbo hay que transformarlo en voz pasiva, a ver cómo era eso, y después puedo poner o bien el complemento circunstancial, pronto, o bien puedo poner el complemento agente. ¿Lo hacemos? Pensadlo un poquito, a ver si es lo que va a salir. ¿Qué? ¿Os salió bien? Un remedio efectivo para esa enfermedad será hallado pronto por los científicos. Podíais darle la vuelta y decir por los científicos pronto. ¿Lo veis, verdad? Bien, entonces un remedio efectivo para esa enfermedad, esto es pasiva perifrástica, es el sintagma nominal sujeto paciente. Y lo que es el análisis dentro coincide con el anterior, es exactamente igual que el complemento directo anterior. Con lo cual no me voy a parar a leerlo todo. Será hallado pronto por los científicos un sintagma verbal, predicado verbal. Cuidado, predicado verbal, porque el verbo hallar sigue siendo hallar. Y ahí tenemos pronto, que sigue siendo sintagma adverbial, complemento circunstancial de tiempo, y aparece el complemento agente, que es exclusivo de las oraciones pasivas. Sintagma preposicional, complemento agente. Entonces aparece ese enlace, que es por la preposición, y todo lo demás, sintagma nominal, término enlazado. Cuando yo os pida un análisis de
la pasiva, una vez que la hemos transformado, pues simplemente marcaríais estos sintagmas con sus funciones principales. Vamos a intentar pasarlo a pasiva refleja. ¿Qué es lo que hay que hacer para pasar a pasiva refleja? Pensadlo. Necesitamos el pronombre se. El verbo vuelve a tomar su forma activa, ¿vale? Que concordaría con el sujeto paciente. El sujeto paciente sigue siendo un remedio efectivo para esa enfermedad. Y por los científicos, el complemento agente desaparece. Pensadlo un poco. ¿Cómo sería? Vamos a verlo. Se hallará un remedio efectivo para esa enfermedad pronto. Se le puede dar la vuelta, ¿eh? También podéis poner un remedio efectivo para esa enfermedad se hallará pronto. Pronto se hallará un remedio efectivo para esa enfermedad. Acordaos que el orden en español es bastante libre. Bueno, pues en el caso, en la propuesta que yo os doy, ¿qué tenemos? Tenemos el sujeto en medio. Entonces tenemos se hallará, que es el núcleo del sintagma verbal, predicado verbal. El se es un pronombre personal que o bien podéis poner marca de pasiva refleja o directamente ponerlo dentro del núcleo como he hecho yo. Después tenemos un remedio efectivo para esa enfermedad que sería el sintagma nominal sujeto paciente. Por dentro está igual de analizado que antes. Y por último tenemos pronto, que es un sintagma adverbial complemento circunstancial de tiempo. Mantiene evidentemente la misma función y el mismo sintagma que antes. Y esto sería todo en cuanto al complemento agente y el paso a pasiva perifrástica y pasiva refleja. Espero que haya quedado bastante claro. Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.